Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. You know you better stop making your apology. Hola Eduardo Barba, buenos días. Hola José Luis, buenos días. Mira, toda esta fauna la traes tú. Sí, bueno, entre el ficus benjamina he visto también hay una cotorrita y ahí hay un gorrión. Porque está el estudio ya lleno de plantas, como ocurre cada martes a esta hora. Nos metemos en el jardín de Eduardo Barba. Mira si es Bonico Severino. Madre de que Dios. me pone aquí en el guión, dice: entre quienes nos escuchan hay muchos aprendices de jardinería. Y dice... ¿Y quién es el aprendiz mayor? Cualquiera, ¿no? Cualquiera. Pero dice, también oyentes que al menos intentan que no se les mueran las plantas, como podría ser mi caso. Me lo ha puesto en condicional. Pero bien sabe Severino que el condicional sobra. Se mueren ellas. Yo creo que hago muchas cosas mal para que esto ocurra. Pero bueno. Así que hoy lo que vamos a hacer, Eduardo, es dar consejos que debemos tener en cuenta cuando vamos a comprar plantas a un vivero o a una floristería. Muy bien, José Luis. Porque ¿Qué te parece el tema? Me parece encantador, me parece necesario, me parece muy útil, porque bueno, siempre cuando compramos algo, pues sabemos el por qué lo vamos a comprar normalmente si es algo de nuestro día a día, ¿no? Bueno, en el caso excepcional de esas personas que se compran un coche, saben para qué se van a comprar el coche. Dice, bueno, yo lo voy a utilizar para irme a largos recorridos. Bueno, pues voy a buscar más confort o más tracción o lo que sea. O voy a utilizarlo para la ciudad, pues bueno, más pequeño, más manejero, como dicen en Andalucía. Bueno, pues eso siempre se tiene en cuenta. Bueno, pues con las plantas es exactamente lo mismo. Lo primero que hay que tener en cuenta, por ejemplo, yo pondría como primera premisa el lugar concreto en el que va a vivir esa planta el resto de su vida, o al menos durante mucho tiempo, porque ese lugar lo va a marcar absolutamente todo. Cuando, bueno, pues digo, va a ser en aquella terraza o en el balconcito o en el interior, bueno, pues lo que hay que tener en cuenta es tamaño y volumen de esa planta que yo quiero que esté en un sitio concreto. ¿Por qué? Bueno, pues porque ese tamaño va a condicionar, ese espacio va a condicionar el tamaño final de la planta. Yo no puedo pretender meter una planta enorme en un sitio minúsculo. Y eso, aunque parezca de perogrullo, aunque parezca una tontería, pues muchas veces es un gran error. No pocas veces los jardineros vemos auténticas barbaridades que, pues, por ejemplo, una persona ha plantado un pino piñonero en un pequeño jardincito de un chalet adosado. Es verdad que no siempre cuando compramos una planta sabemos dónde va a ir esa planta. Claro, y hay que tener en cuenta el desarrollo de esa planta. Te voy a poner, por ejemplo, 4 casos, ¿no? A ver. Una esquina de una terraza y quiero que esa planta ocupe todo ese rincón de allá con 1,5 metros de alto por otro tanto de ancho. Es decir, que ya quiero como mínimo un buen arbusto que esté ocupando todo ese rincón que quizás no me gusta. O en la terraza, bajo otro macetón en el que tengo un gran olivo y quiero que haya una planta bajita y ancha que complemente al olivo y que, bueno, pues esté ahí pues haciendo un poquito más de estética. Tercer caso, por ejemplo, nos vamos ya con el tercer y cuarto casos a plantas de interior. Dentro de la casa, en una esquina muy estrecha, que va a dejar una mesa a 1 metro de distancia de una puerta cristalada. Es decir, un rincón bastante problemático, porque bueno, va a estar contra una mesa, cerca de una puerta cristalada. Eso ya también me condiciona. O por ejemplo, José Luis, dentro de la casa, en una maceta colgante, separada de la ventana 1 par de metros. Bueno, pues dices, mira, tengo ahí una pared que está en blanco, no tengo ni una estantería, pues ahí voy a poner una planta colgante. Al tener claro el espacio que va a ocupar la planta, ya sabemos la forma que ha de tener esa planta, y eso es algo indispensable. Primero, por tanto, el lugar, el sitio. Luego, la luz. Lo siguiente es saber qué luz tendrá esa planta en el sitio de cultivo, porque la luz va a definir por completo el tipo de planta que podamos cultivar en ese sitio. La luz es lo que da energía a la planta, la luz es lo que va a condicionar tener un tipo de planta u otra también. Por ejemplo, otros 3 casos que te voy a poner. En el exterior, tendríamos que pensar en esa terraza o en el jardín si le va a dar el sol directo. ¿Y cuánto rato? Y, exacto, en algún momento del día. Bueno, porque dices, mira, es que no le va a dar ni un solo rayo de sol. Bueno, pues eso ya también te está condicionando a qué tipo de planta vas a cultivar o no. Si le da sol directo, ¿en qué momento del día le va a dar? Porque no va a ser lo mismo si esos rayos le alcanzan a primera hora de la mañana o en las horas centrales del día, donde, bueno, pues va a ser mucho más intenso. Y otra cosa,
estará sombreada por otras plantas, ¿no? Porque esa sombra que le van a dar otras plantas en algún momento del día o a lo largo de todo el día, pues también va a condicionarlo, ¿no? Si la planta está en el interior de la casa, hay que tener en cuenta que habrá que cultivar la planta sabiendo por dónde va a entrarle la luz a esa planta. Normalmente será por una ventana o una puerta cristalada, como hemos mencionado hace un segundito, o incluso a través de un tragaluz. Sí, pues esa planta está en un patio. O yo, por ejemplo, vivo en un ático, ¿no? Pues saber si... carambas. ¿En un ático vives? No. Ah, era un supuesto. Era un supuesto. Yo digo, caramba, tú. Yo de mi vida privada, yo vivo en una cueva. En una cueva. Con tragaluz. Con tragaluz. Entonces tienes la planta adaptada al tragaluz. Exacto. Pues por ejemplo, José Luis, ¿qué orientación tiene ese tragaluz en mi cueva? Va a ser una cueva muy Dice, yo de luminosa, vida ¿no? privada no hablo. No, como si no hablaras nunca de las plantas que tienes en casa. Bueno, eso sí, pero eso no es vida privada, eso es amor. Bueno, claro que es vida plantas. privada. ¿Ah, Claro sí? que es vida privada. Claro, nuestras plantas también forman parte de nuestra intimidad, ¿no? Ay, sí. Pues ya está, hombre. Muy bien visto, José Luis. Bueno, pues norte, la orientación de la ventana. Norte, sur, este, oeste. Claro, porque no es lo mismo una ventana orientada al norte, donde va a tener mucha menos iluminación, que en el sur, ¿no? Bueno, pues eso sería también a tener en cuenta. O, por ejemplo, también en el interior le puede dar el sol directo en algún momento del día, ¿no? Yo, por ejemplo, Sí. Hay una zona que por la mañana me entra la luz. En tu ático. En mi ático cueva loft, pues tengo una zona en la que entra, por ejemplo, la luz por la mañana y da a ciertas plantas, lo cual les viene muy bien a esas ciertas plantas, ¿no? Bueno, importantísimo, esto sí que lo tienes que tener muy en cuenta también, la distancia a la fuente de luz principal, es decir, a qué distancia va a estar de esa ventana, de ese tragaluz o de esa puerta cristalada. Porque luego eso va a ellas marcar. notan mucho, y esto es verdad, si tú las cambias de ubicación, la planta lo nota. Y parece una planta distinta totalmente solo por moverla un poco y sobre todo si le pones más o menos distancia con la ventana. Por tanto, primera clave que tenemos que tener en cuenta, el espacio donde irá y luego la luz que recibirá. Antes de ir a la tercera, vamos a ir, si te parece, salpicando con algunas llamadas de oyentes que nos han llamado al 900-100-800 con sus dudas. Vamos a empezar por Eva, que llama desde Bergondo, en A Coruña. Hola, Eva, bo día. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu duda? Mi duda es sobre una orquídea phalaenopsis, normalita. ¿Os cuento con la historia de la orquídea rápidamente? Sí. ¿Puedo? Sí, claro. Bueno, Depende. es una ¿Es la orquídea- historia de esta orquídea concreto o de la orquídea en general? Sí, de esta De orquídea. esta, pues de mi venga, orquídea. entonces sí, hay tiempo, vamos con ello. Muy importante. Para mí es muy importante porque esta orquídea, bueno, mi madre murió hace 6 años y esta orquídea estuvo en la sala del tanatorio donde velamos a mi madre. Y cuando se terminó todo, pues en la funeraria me dijeron que me la podía llevar. Entonces, pues para mí es la orquídea de mi madre, aunque ella nunca la vio, pero para mí es bueno, la veo todos los días y es un motivo más para recordarla. Entonces, por eso es muy importante para mí. Y tiene un problema esta orquídea. Tiene las hojas pues blanditas, como mustias, a pesar de tener 2 varitas florales, los botones pues todavía no abrieron a estas alturas, cuando otros años pues sí ya tenía flores en esta época. Y yo no sé si es problema de riego, si es que yo procuro no regarla mucho, y la aboné ahora con riego hace 15 días, pero la cosa no mejoró mucho. Y no sé qué me podría decir de Eduardo. Y otra cosa que me voy a apropiar también de una expresión de él que me pareció genial, que me gustaría tener una copia de seguridad de esta planta, de esta planta. ¿Y qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para conseguir esa copia? A ver, Eduardo. ¿Va? Bueno, pues Eva, muchas gracias por llamarnos. Es una orquídea muy especial y muchas veces pues ligamos pues muchos sentimientos a ciertas plantas. Nosotros tenemos nuestra phalaenopsis aquí justamente encima de la mesa, que bueno, lleva, pues yo ya sé, ya no me acuerdo cuánto llevará en flor, lleva ya 5 o 6 meses en flor, yo no sé, es una locura porque no para de echar flores. Bueno, pues ¿qué es lo que puede estar ocurriendo cuando tenemos hojas que son blandas y que vemos que a pesar de estar regando, muchas veces esas hojas no adquieren la consistencia debida? Bueno, pues hay que ver cómo están esas raíces, porque a veces si ha habido, imaginaros, lo digo siempre en general, Eva, para que aprendamos todos, imaginaros que ha habido un exceso de agua, que ha habido una acumulación de agua muy grande en el cubremacetas de cristal o donde tengamos la orquídea. Bueno, pues a veces esas raíces se pudren, esas raíces ya no son funcionales, ya no absorben agua y ya no hidratan esas hojas. Entonces, eso puede ser uno de los problemas. Hojas blandas también tienen que ver con exactamente lo opuesto, poca cantidad de agua. Cuando hay poca cantidad de agua, la planta no puede hidratarse, la superficie de la hoja se queda pues con poca tersura y
y las hojas están con ese aspecto blando, con ese aspecto pues que no es el propio de una orquídea sana. Entonces, lo primero que yo te diría, Eva, es que pues veas cómo está el estado sanitario de las raíces. Tú sabes cómo son las raíces de la orquídea mariposa, de la Phalaenopsis, que pues tienen que tener esa consistencia durita, de color grisáceo, y que tú veas que está subiendo la cantidad de agua. Yo te digo que ese abonado que has dado, que tengas cuidado, porque a ver si ha habido ahí un exceso de sales, aunque tú ya me estabas diciendo que muy probablemente esa blandura de las hojas ya venía de antes del abonado. Entonces, pues ahí no hay ningún problema. Ahora vigila bien el agua. Como la planta sigue estando estresada, arrímala todavía más a mayor cantidad de luz, aunque si ya la tenías durante mucho tiempo, eso ya era un buen factor, pero ponle con muchísima más luz todavía si puedes arrimarla a un sitio con mucha luz. Y luego la copia de seguridad, ¿qué es lo que podrías hacer? Bueno, yo te recomendaría también hay aminoácidos también específicos para orquídeas. Puedes adquirirlos, aminoácidos específicos de orquídeas para momentos de estrés. La planta está estresada. La copia de seguridad de una orquídea pues solo se puede hacer a través de los keikis, con 2 Ks, keikis. Keiki. Bueno, pues míralo en internet porque hay una pasta que se vende para favorecer la emisión de keikis a través de la vara floral. Entonces, bueno, esa sería la única posibilidad. Pues los keikis para las copias de seguridad. Eva, lo tengo que dejar aquí porque hay más consultas. Vale. Solo si puedo regar las hojitas, si riego por spray en las hojitas o no. Bueno, es importante que no se acumule el agua en la roseta central, en la parte de la yema terminal, ¿vale? Para que no se acumule agua, que eso puede llevar a pudrición. Dicho queda, Eva, gracias. Gracias. Adiós. Precisamente ahora le decías a Eva una de las cosas que nos estábamos planteando aquí, ¿no? Que hay que tener en cuenta cuando vas a comprar una planta. Y decías, más o menos distancia con la ventana. Porque hemos dicho que la primera clave es el espacio, el lugar que ocupará la planta, la segunda la luz, la tercera el tipo de planta que queremos, porque habría que decidir qué estética queremos para esa planta que va a vivir con nosotros. Hay tantísimas especies y variedades que es muy confuso. Entonces, yo siempre a mis alumnos, cuando les doy clase, pues lo que les digo es, no hay que preocuparse tanto por la especie concreta o el cultivar o la variedad, sino más por qué estética quieres. Y te pongo pues preguntas pues de estas pues un poco en binomio, ¿no? De decir, ¿hojas grandes o pequeñas? De hojas perennes o caducas, si es una planta de exterior, que tenga flor o que no la tenga, porque puedo querer una estética solo de verdes. Si quiero flor, ¿en qué estación o estaciones quiero que florezca? Y de qué color me gustaría tener esa flor, ¿no? Tenemos, por tanto, la estética, el sitio de la luz y algo más. Nivel de cuidados y temperatura mínima, porque el nivel de cuidados nos marca si yo voy a estar muy pendiente de la planta, voy a darle un extremo cuidado o no. Y dices, mira, yo es que viajo mucho, quiero poco cuidado con esa planta, vale, pues genial. Y luego, básico, aunque lo tratemos en el último punto, la temperatura mínima. Tengo que saber qué temperatura mínima tengo en mi casa, en mi jardín, para cultivar la planta. Si es en interior no me importa, pero en el exterior sí. Vistas, por tanto, cuáles son las claves, ahora vamos a bajarlo, a aterrizarlo a un caso práctico. Te voy a poner un espacio como punto de partida, que es muy bien, una terraza. Bueno, pues en una terraza, pues siguiendo... Como la de tu ático. Bueno, como la de mi ático, en la Castellana. Eso es. Madre de Dios. Mira, ya va saliendo a la calle. Sí, vamos, ya te digo yo. Iba a estar yo aquí. Bueno, siguiendo nuestro test, veamos algunos resultados para esta terraza, ¿no? Imagina que en cuanto al sitio, necesitamos una planta muy grande para tapar una esquina alta y que no me gusta de esa terraza. La iluminación, altísima, porque va a recibir 7 horas de sol directo entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde. Es decir, mucho tute, como tú dices. En cuanto a la estética, mira, quiero una planta de hoja perenne, que sea de hoja más bien pequeña, que no sea grande, desde luego, que tenga algo de flor blanca, me da igual el momento del año, y bueno, que sea sobre todo verde. Eso es lo que más me importa. No me importa tanto que tenga tanta flor, sino que sea verde. Cuidados, que no sea exigente, y la temperatura, oye, que sea muy resistente a las heladas, porque es una terraza que está en Cuenca y va a tener pues heladas en noviembre, diciembre, bueno, en noviembre ya no, en diciembre, enero, va a haber alguna helada puntual. Bueno, pues si juntamos todo esto, yo ya puedo empezar a descartar y seleccionar, por ejemplo, madroño. Perfecta planta, tiene hoja que no es muy grande, flor blanca, resiste todo y sol directo sin problema. Si no te gusta, dices, pues mira, el durillo. El durillo es un arbusto mediterráneo, maravilloso, que también tiene una estética muy parecida a todas estas, a todo este test que acabamos de hacer. O si no, mira, por ejemplo, hay una que a mí me encanta, que es la Abelia grandiflora.
Y la Abelia grandiflora es una planta maravillosa con unas flores blancas increíbles. Como jazmín casi, ¿no? Casi como un jazmín. De hecho, tiene hasta un aroma maravilloso. Y esa sería una muy buena planta también porque resiste pleno sol. Superada la prueba, vamos a escuchar a Marta, si te parece, que llama desde Huesca. Hola Marta, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuál es tu duda? Pues a ver, tengo un cactus de Navidad y ha estado precioso hasta ahora. Bueno, todo el invierno florecido, unas flores preciosas. Bueno, llegó mayo, no sé si es que le dio el sol o lo que fue. Se me puso todo con color fucsia, moratado y todo blandito. Entonces no sé qué hacer con él. Aquí he de decir que nos está señalando Eduardo uno porque tenemos uno y también está así como morado, pero no está no está mustio, ¿eh? No, está perfecto. Bueno, Marta, qué coincidencia porque tenemos, este cactus de Navidad a veces entra en el estudio también y hoy está aquí con nosotros. Bueno, hoy la cosa va de raíces y es difícil y complejo contestar en tan poco tiempo, pero aquí, Marta, lo que habría que hacer, un beso a Huesca, una ciudad a la que adoro y admiro. Bueno, pues ver que... ¿Qué pasa? Dice, es muy difícil contestar porque hay muy poco tiempo. Y entonces empiezo diciendo, un beso a Huesca, porque adoro Huesca, es que hombre. Es que supera mis fuerzas. Es que he ido mucho a Huesca. Pero dice, en tan poco tiempo, pero sí, será por tiempo, Barba. Bueno, Venga. se puede estirar como el chicle, el tiempo Venga, es relativo. va, bueno, que no pues tenemos aquí mucho. va la cosa de raíces, Marta, y lo que habría que ver es que ese cactus ha sufrido algún problema con la raíz. No está hidratando los tallos de ese cactus de Navidad, entonces yo lo que te recomiendo es, saca el cactus, desmenuza absolutamente todo el cepellón y mira cómo están esas raíces. Si ves que la parte baja de los tallos del cactus de Navidad está blanda, está pues podrida, corta en zona sana, deja que se seque el corte durante un par de días o al menos un día y vuelve a replantar ese cactus de Navidad en un sustrato nuevo específico para plantas suculentas y colócalo en el sitio de más luz de toda la casa y ve hidratándolo, pero riega solo cuando se seque el sustrato. Es un cactus que a veces sufre de raíz y a nosotros nos pasó, de hecho. Nosotros lo replantamos en uno de esos momentos de estrés y ahora está perfecto, está duro, está terso y tócalo, José Luis. Muy bien, un poco morata. Perdona, Eduardo, lo tengo todo el año fuera en un balconcito que está levantado. Hay que cambiarle el sustrato. Hay que cambiarle el sustrato. Eso es. Mira a ver cómo están las raíces, porque a lo mejor ha tenido un exceso de agua, a lo mejor ha habido una desconexión. A las plantas suculentas a veces les pasa que se desconecta la parte aérea de la raíz, se pudre la parte del cuello de la planta y la planta no es capaz de absorber agua. Marta, espero que vaya bien y que se recupere ese cactus de Navidad. Un abrazo grande. Muchas gracias, igualmente. Adiós. ¿Quieres saludar? ¿Tienes tiempo para saludar a otra ciudad o una provincia entera? A toda si quieres? España, que nos gusta a toda tanto. España, claro que sí. Desde tu ático, que se ve España entera. Acogednos. Adiós, Eduardo Barba. Hasta luego, Hasta la Luis. semana que viene. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.